Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a todo el mundo que nos siguen tanto en redes sociales, videopodcasts, suscriptores, etcétera. Daros las gracias por estar ahí siempre y apoyarnos. Y sobre todo dar las gracias hoy a Carla Hull, una de las directoras de casting más importantes de México y de USA, por haber aceptado la invitación. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Bien. Lo primero que quiero preguntarte es, quiero saber cómo fueron tus principios. ¿Cómo empecé? ¿Cómo Sí, empecé en sí, esta sí. carrera? Em, pues bueno, a ver, yo vengo de una familia que se dedica al cine, entonces en un principio no pensé dedicarme al cine, pero eventualmente mi papá me invitó a trabajar en una película y me puso en el área de casting y me gustó y así es como empecé. Eh, en esa época, mi papá y mi tío son productores, pero ellos estaban en Los Ángeles, ¿no? Y siempre iban a México a filmar. Eh, y en esa película, en una de las películas que fueron a filmar, me invitaron. Y pues así es como empecé, y empecé en México, mi carrera en casting. Estuve 5 años allá y después ya me vine para Los Ángeles y llevo ya 15 años acá. ¿Qué recuerdos tiene al vivir del cine desde pequeña, ya que tu padre se dedicaba al cine? Pues sí, me acuerdo de niña estar en set y me acuerdo escenas porque mi papá hizo varias películas de Charles Bronson y me acuerdo en alguna haber visto una actriz toda llena de sangre así falsa, obviamente, y me acuerdo mucho la impresión que me dio y luego ver cómo filmaban, ¿no? Y cómo se veía el producto ya final, me gustaba mucho. Pero no sé, no consideré, no fue así como que, ay, me voy a dedicar al cine. Simplemente pasó, ¿no? De repente. O sea, yo estudié historia del arte, me casé, tuve mis niños, me divorcié y luego ahí es cuando me invitó mi papá a trabajar en una película. Pero tengo una curiosidad. ¿Esa película de Charles Bronson está producida por la Canon Film? No sé, hicieron varias películas con Charles Bronson, hicieron The Evil That Men Do, Ten to Midnight, hicieron varias. No sé si Cabo Blanco también estuvo él, no sé, pero hicieron varias películas con él. ¿Cuál es el trabajo de un director de casting dentro de una película? Bueno, el director de casting, a ver, llegan conmigo, me dan un guión, lo leo y empiezo a pensar en actores para cada personaje. Eh, y les hago casting a varios actores, presento los mejores, los que me gustan, y entonces ahí empieza todo el proceso con el productor, con los productores, con el director, depende del tipo de proyecto, cada proyecto es diferente. Aquí, por ejemplo, si haces televisión, depende qué tipo de televisión, si es network o cable o streamer, depende quién es el que está más involucrado, ¿no? Los productores, el estudio, el director, si es cine. Entonces ya cuando ellos entran, les empiezo a enseñar actores y empezamos a hacer callbacks y acabamos seleccionando a todos los actores del proyecto, ¿no? Eso es lo que hace el director de casting. Pero esos actores, para tener un casting contigo, imagino que deben tener un representante. Los actores, Sí, 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 los actores. Deben de tener un representante para que le busque las citaciones. claro, por supuesto. Sí, sí, por supuesto. Los actores, aquí usamos diferentes herramientas y también hago casting en España y en España, por ejemplo, uso una herramienta que se llama Casting Workbook, en donde pongo ahí mis proyectos y los agentes se meten y me sugieren a sus actores. Aquí también uso eso, pero también uso otro que se llama Breakdown y suelto ahí el breakdown, el breakdown de los personajes, o sea
toda la lista de personajes que tengo con sus descripciones y los agentes se meten y me hacen sugerencias de actores. Y entonces yo selecciono qué actores quiero ver y les mando las escenas y ya me mandan el casting. Y así. Digo, Y, ahora todo es virtual, ¿no? Antes, pues bueno, los llamaba y iban a hacer casting a mi oficina. Ahora ya todo es virtual. Se graban y me mandan sus tapes. pero imagino que todo ha cambiado por la pandemia, que ya todo se hace vía online. Ah, el que salga todo vía online fue por la pandemia, claro. Sí, 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 eso, bueno, yo, mira, como yo he hecho casting internacional siempre, ¿no? Y muchos de los proyectos que hago, pues pido actores en diferentes países que se graben, siempre he hecho lo del self-tape, ¿no? Pero con la pandemia ya todo aquí, por ejemplo, ya no, pues no lo hacemos en persona, ¿no? Inclusive las juntas con los actores y eso, pues es con Zoom. eh, Sí, y ya se ha quedado así, no hemos regresado a como era antes. ¿Con qué disfrutan más como directora de casting? Em, bueno, em, me encanta, pues no sé, ver el producto final, ¿no? Traer a la vida a esos personajes que que leo en papel. Me encanta eso. Y la otra cosa que me da muchísima satisfacción de mi trabajo es el poder cambiarle la vida a gente. ¿No? Darles oportunidades y abrirles puertas y ver cómo van creciendo y se van transformando y se van convirtiendo en actores famosos y eso me gusta también mucho. ¿Cuál es el error que nunca debe hacer una directora de casting? El error que nunca puede cometer ay, no, pues no sé. Ah, bueno, yo creo que algo importante es que un director de casting no debe de ser representante también, porque yo creo que ahí no es ético, ¿no? No puede ser juez y parte. Yo creo que eso sería un definitivo no. Por ejemplo, eso en algunos países sí sucede, pero aquí no, aquí en Estados Unidos no se permite. Pero en algunos lugares sí sucede que hay directores de casting que también son representantes de actores. Entonces, pues obviamente meten a sus actores, ¿no? Eso yo creo que no es ético, eso sería un no para mí. Aunque el director es quien decide y tiene la última palabra para elegir a ese actor. Sí, pero el director de casting es el que propone a los actores. El director de casting es el que para un personaje trae a estos actores y los pone enfrente del productor. Y ya el productor va viendo cuál es el productor o el director, depende, va viendo quiénes les gustan y ya se hacen callbacks y se hace una discusión y se platica y se escoge a alguien. Pero yo tengo como director de casting, yo tengo el poder de decidir a quién muestro y a quién no muestro. Entonces, si yo represento actores, pues tendría ahí como que no es ético, ¿no? Porque pues yo querría meter a mis actores. Aunque lo primero que tienes que hacer siempre es mirar su videobook de ese actor. Sí, bueno, a muchos ya los conozco, ¿no? De mucho tiempo. Pero para actores nuevos sí les veo su videobook y también sus fotos y todo eso y así los escojo, ¿no? Y la presencia de actores latinos en películas de Hollywood cada vez es mayor. ¿Cómo ha evolucionado esto? Ujú. Sí, cuando yo me vine para Los Ángeles,
nada más habían ese tipo de personajes, ¿no? El jardinero, el coyote, el inmigrante que cruza la frontera, el cocinero, este, el gángster. Y ahorita ya ha cambiado, ya tenemos inclusive shows completos, series completas de latinos, eh, y ya estamos viendo latinos en todos los personajes, cosa que antes no pasaba, ¿no? Y está muy, yo creo que con la pandemia hubo un movimiento social muy fuerte, y ahí se levantó mucha gente diciendo, ¿no? De diversidad, inclusión. Entonces Hollywood está muy en la cosa de buscar, pues, la inclusión de, de actores de todas, o sea, de latinos, asiáticos, de todos los actores que normalmente no se les daban tantos personajes, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho como esa lucha ahorita por diversidad y por inclusión. Entonces, eso empuja mucho el que los productores busquen actores latinos también ya. Y a la hora de elegir un actor con acento latino, ¿quieren algún acento específico de algún país latinoamericano? Bueno, claro, depende del personaje. No, o sea, si tienes un personaje cubano, pues tratas de castear a alguien que pueda hacer el acento cubano si es que habla en español. Si es todo en inglés, bueno, todavía hoy en día, pues sí, no les encanta que hayan acentos fuertes, ¿no? O sea, sí buscan gente que hable inglés bien, que se les entienda. Eso todavía es un requerimiento, porque sí, en efecto, o sea, diferentes países, por ejemplo, a los españoles de repente les cuesta un poco más de trabajo porque tienen un acento más pesado, ¿no? Los argentinos. Entonces, todavía hay un poquito de dificultad cuando se trata de acentos aquí en Hollywood. Entonces, siempre recomiendo a los actores que traten de trabajar eso para tener más posibilidades, ¿no? Para que se les abran más puertas. Actualmente estás trabajando en más de 7 proyectos a la vez. ¿Cómo lo haces para trabajar a la vez en varios proyectos? Sí, sí, sí. Bueno, tengo un equipo y si caen más proyectos, voy contratando más gente. Eh, Aquí funciona así, o sea, está el director de casting y luego tenemos lo que se llama el casting associate, que es sería como mi mano derecha o mi asistente más capacitado, y luego vendría el asistente. Y normalmente esos puestos son puestos que aquí, como funciones que van de oficina en oficina, o sea, no se quedan permanentemente. Entonces van por proyecto. Es como cuando produces una película, contratas un crew, ¿no? Entonces contratas Efectivamente. a toda la gente. Así igual en casting, digo, yo trato de mantener a mi equipo a ciertas gentes todo el tiempo, pero en general vas contratando gente conforme tienes proyectos y entonces voy agregando gente. Sí es mucho, a veces cuando tengo mucho trabajo sí es muy pesado y muy estresante porque sí es muchísimo trabajo. O sea, tengo que tener tanta información en la cabeza, ¿no? Claro, es Tantos que personajes por cada proyecto. eh, los personajes, quiénes son los productores, quién es el director, quién es el que estudia, o sea, es mucha información. ¿cómo te organizas para que no sea tan caótico con tanto Mm, volumen de trabajo? no es caótico. Soy muy organizada y tengo, como digo, mi equipo para cada Cada, proyecto. vale. Entonces, tengo mi equipo para cada proyecto y me reúno con cada equipo y veo cada proyecto y o sea, tengo que Vale, dividir mi tiempo. O sea, sí trabajo vale, vale. muchísimas horas, muchísimas, o sea, hay veces que desde temprano en la mañana hasta medianoche o más tarde sigo trabajando. eh,
pero ahora que todo es en línea es más fácil, porque antes tenía que estar en el cuarto de casting haciendo castings y podía nada más hacer cierta cantidad de castings. Ahora me mandan los tapes, entonces ahora sí me quedo hasta tarde en la noche viendo los tapes de actores y seleccionando. Con, con internet lo único que ha hecho es que a la hora de conseguir un contacto vía IMDb o una página web o buscar información o ponerte en contacto con cualquier persona, ahora con internet todo se ha hecho mucho más fácil. Es mucho más fácil, ya los actores, por ejemplo, antes batallaban mucho porque tenían que, si querían carrera en Hollywood, pues tenían que venirse para acá. Y es muy caro Los Ángeles y no es fácil y pues veías a muchos actores pues que no podían y se regresaban a sus países. Ahora ya lo pueden hacer desde sus países porque todo es en línea. Entonces mandan sus tapes, o sea, creo que eso ha abierto la posibilidad a actores de muchos diferentes lugares de tener posibilidad de participar en castings aquí en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, ¿no? En realidad, en cualquier parte del mundo, es mundial. Y también tenemos la posibilidad de hacer, por ejemplo, callbacks y tengo al director en Nueva York y tengo a los productores en Los Ángeles y tengo a un actor en España, un actor en México, un actor en, no sé, Texas, o sea, por todas partes, ¿no? Y eso antes pues no se podía, ¿no? No era tan fácil, tenían que viajar a hacer el callback y era más complicado. Entonces sí ha abierto mucho las posibilidades, pero también por otro lado los actores creo que extrañan un poco la parte personal de estar en el cuarto con el director, en persona, tomando dirección, ¿no? Nunca es lo ¿Cómo es una mismo prueba de casting en Hollywood? pues así como estamos ahorita. ¿Cómo es una prueba de casting en Hollywood? ¿Cómo es una prueba? Sí, 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 sí. Tú dices cuando lo hacíamos en la oficina, con pues los Sí, nada, sí, actores. Sí, sí. exactamente. digo, en ese sentido también, por ejemplo, ahora es más fácil para los actores porque aquí es muy, digo, yo no sé, pero en México y en otros países, pues normalmente llega el actor y pueden ensayar y les da tiempo y trabajan la escena varias veces. Aquí no. O sea, aquí, por ejemplo, en una tarde puedes ver hasta 50 actores. Entonces entra un actor, hace la escena y se va. O sea, rara vez, pocas veces podemos, no tenemos el tiempo de estar trabajando con ellos. Si acaso les damos una nota, un par de notas y lo repiten otra vez y ya. Entonces tienen que venir súper preparados y tienen nada más como que esa oportunidad. Ahora que se hace todo por tape, ¿no? Que se graban ellos, pues tienen la posibilidad de hacerlo cuantas veces sea necesario para que les quede bien y escoger la mejor toma y esa mandarla. Entonces, Entonces también en ese sentido ha cambiado, ¿no? Y bueno, pues el proceso de casting acá es pues tienes la parte que son primero los pre-reads, que es cuando todo el mundo se graba, y luego tenemos la parte en donde a veces voy a pedir yo trabajar con actores antes de mostrarlos si quiero darles notas. Y luego tenemos los callbacks y dependiendo qué tipo de proyecto es y para qué plataforma es, se hacen pruebas de estudio y bueno, pues se va al estudio y a network, o sea, es todo un proceso. ¿Cuánto tiempo dura la prueba? ¿La prueba cuánto tiempo dura? Eh, la prueba, o sea, tú dices como por ejemplo, una prueba de callback. Sí, 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 sí. sí, sí. Pues no sé, depende cuántas escenas tenga el Ajá. personaje y cuántas escenas escojamos, pero no sé, entre 10 y 15, 20 minutos a lo más, a veces menos, depende qué tan grande es el personaje y depende si estamos haciendo prueba de química, entonces tenemos a más de un actor en el Zoom, entonces a veces lo tenemos a dos actuando juntos y a lo mejor tienen más escenas.
digamos que el actor debe tenerlo bien preparado porque no tiene otra oportunidad. Pues sí, en efecto. El actor tiene que venir bien preparado porque si no, pues sí, no es bueno. No es bueno para los actores que no vienen preparados, sí. Y cuéntanos qué detalles y cosas te fijas para escoger a un actor en un casting. Eh, pues mira, es que son tantas cosas, supongo que tú como productor lo sabes, ¿no? Son tantas cosas para que, para un personaje, pues está el físico, ¿no? ¿Qué es lo que el director o los productores están viendo en el personaje? ¿Cómo se lo imaginan? Entonces, ¿cómo visualizan, ¿no? ¿Cómo lo quieren? Lo quieren moreno, de ojos cafés, fuerte, no sé, o sea, está la parte física, ¿no? Que es una cosa y luego la parte de personalidad del personaje, o sea, tiene que, tiene que entrar, tiene que quedar bien al personaje que estamos buscando. Y luego está la parte actoral, que sea un buen actor. Entonces son como varios aspectos los que se buscan para cada personaje. Pero, pues sí, que sea buen actor es principal, ¿no? Pero muchas veces actores se sienten frustrados de, ay, ¿por qué no quedé? Y les explico, es que no nada más es que seas buen actor, también es que quedes en el personaje, que tengas el look correcto, ¿no? Que tengas la energía del personaje, ¿no? También. Y cuéntanos cómo fue tu experiencia en Apocalipto. Apocalipto, Sí, sí. pues esa fue una experiencia diferente. Mel Gibson no hace casting normal, o sea, no se les daba escenas a los actores para que le hicieran casting, sino que simplemente eran entrevistas, platicar. Entonces, todo mi proceso de casting fue platicar con gente en video y le enseñaba las pláticas a Mel y él le escogía a quién quería él entrevistar y fue puras entrevistas. Lo más que le pidió a un actor hacer fue correr. Quería ver cómo corrían porque en la película corren, no sé si viste la película, pero corre mucho, sobre todo el protagónico, ¿no? Entonces, quería ver cómo corrían. Eh, y de ahí en fuera fueron puras entrevistas y él sacaba lo que necesitaba de las entrevistas, de platicar de cualquier cosa, del clima, de cómo está el día, ¿no? Entonces fue una experiencia diferente y también fue un casting que hice en muchos países, o sea, y en muchas ciudades. Fui a Canadá, en Estados Unidos, en México, en diferentes estados de México, porque el problema es que teníamos que conseguir a gente que quedara en la época, ¿no? Y en esa época, pues no eran fuertes de gimnasio, no eran fuertes diferente, porque comían diferente, corrían mucho, caminaban mucho, hacían mucho labor físico, pero diferente, no de gimnasio, por un lado. Y por otro lado, pues queríamos sacar lo más posible mayas auténticos, pero pues el físico no nos daba para la parte, o sea, ya hoy en día, pues los mayas que encontrábamos, pues no tenían el físico que necesitábamos para como eran en aquel entonces. Entonces eso fue complicado, buscamos a muchos fueron, no eran actores, la gran mayoría de la película no eran actores, muchos eran, por ejemplo, el protagónico era un danzante de powwow, que es una danza nativo americana. Este, entonces, bueno, pues sí, eso más o menos. Y el casting de Coco, todos los actores tenían acento latino. Háblanos un poco de cómo fue tu experiencia en la película de animación de Coco. ¿Cómo fue trabajar la película de Coco? Sí, sí. ¿Cómo fue? Pues hacer casting de voces es diferente. Es muy diferente porque yo digo, estamos acostumbrados a ver al actor y ver sus gestos y lo que hace y la mirada, por ejemplo, la mirada, súper importante.
Entonces yo estoy acostumbrada, o sea, si estamos haciendo casting normal para proyectos normales que no son de voz, pues estamos viendo todo eso. Y cuando es nada más voz, realmente tienes que, o sea, realmente hasta tengo que cerrar los ojos y nada más concentrarme en la pura voz del personaje y esa voz y todas las entonaciones y todo eso me tiene que dar el personaje. Entonces es algo muy, muy diferente, es como una sensibilidad diferente. Pero muy interesante, me gusta mucho, me gustó mucho, fue una experiencia muy, muy padre. He hecho varias cosas de voz nada más, ¿no? Pero definitivamente Coco ha sido la más importante y el proyecto más, de los que más me ha gustado. En el casting de Coco, imagino que todos los Sí, actores todos eran tenían acento latinos, latino. Hablo de las todos voces. eran latinos, buscaban autenticidad, porque de hecho Pixar normalmente no contrata directores de casting fuera, porque ellos tienen su departamento de casting interno. Pero en este caso me contrataron porque querían a alguien que realmente, o sea, querían realmente buscar autenticidad para el proyecto, ¿no? Y hicieron muchísima investigación y bueno, creo que les quedó muy bien. Y para mí, la verdad es que sí, fue una gran película de animación. Y para terminar, ¿qué consejo le daría a cineastas que se quieran dedicar al cine? ¿Qué consejo les daría? Pues em, es difícil entrar, es difícil pues hacerla, ¿no? No siempre, o sea, no es como que de un día para el otro vas sobre todo, digo, por ejemplo, los actores, ¿no? Hay veces que tengo actores que conozco que llevan años tratando y tratando y tratando, ¿no? O sea, yo lo que diría es no, hay que prepararse para ser el mejor porque hay mucha competencia y no darse por vencido, seguir luchando, ¿no? Porque sí se puede lograr, pero toma mucho trabajo y esfuerzo. Sí, Oh, yo creo que sería eso y eso, no darse por y vencidos, perdona, ¿no? pero si un actor, Porque para el actor es muy difícil, o sea, el actor es rechazo y rechazo y pero rechazo. Es una carrera, reciben muchos nos, no. Y es fácil que se vengan para abajo, ¿no? Entonces es que sean fuertes y seguir luchando y sí se puede y tomarlo como, por ejemplo, todo el proceso de casting, tomarlo como como trabajo, como algo que disfruten, ¿no? Que lo tomen como ensayar, como que es un entrenamiento en vez de tomarlo de una forma negativa, ¿no? De hago casting, no me quedo y no me quedo, ¿no? Sí. y perdona, pero si un actor quiere entrar dentro de la industria de Hollywood, si no tiene un representante, es imposible. Ah, claro. Bueno, pero ese es otro tema. Sí, sí, sí. Para entrar acá necesitas tener un representante, en efecto. eh, porque hay tantísimos actores y la industria pues está muy organizada, ¿no? Entonces son los agentes los que nos mandan pues las propuestas de todos los actores y no hay forma, o sea, hay tantos actores y hay tanto trabajo que no hay forma o sea, es difícil que un actor se pueda acercar a los directores de casting directamente, ¿no? Tiene que ser, sí, a través de un agente o un manager. Entonces, hay agentes en España que tienen contactos aquí y que sugieren a sus actores acá, ¿no? Y agentes en otros países también, que también tienen como un pie en Hollywood y que pueden sugerir a los actores. Ahora, yo tengo contacto, yo voy y busco yo voy y busco con agencias en España, con agentes y representantes, les digo, estoy buscando tal personaje y ellos son los que me proponen. Sí, entonces sí.
y sobre todo darte las gracias, Carla, por haber aceptado la invitación y compartir toda tu pasión por el cine. Claro que Muchas sí, mucho gracias. gusto, Ay. mucho gusto.